Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes que están atentos en mis videos. No son muchos, porque no son muchos los intelectuales. No a todos les gusta estudiar la Biblia a profundidad. Simplemente son todavía niños espirituales y no quieren avanzar hacia la madurez. No quieren pensar más allá. Simplemente se limitan a lo que dice el pastor y punto. Acá hay que investigar muchas cosas en las escrituras, estimados amigos, para sacar conclusiones importantes como la que vamos a tratar, lo que vamos a tratar a continuación. Y el punto que quiero tocar ahora es este. En el libro de Romanos, capítulo 16 y versículo 16, se nos dice, la iglesia de Cristo, las iglesias de Cristo os saludan. Las iglesias de Cristo. O sea que las iglesias son de Cristo, según Romanos 16 y versículo 16. Las iglesias de Cristo. Pero cuando uno va a el pasaje de Primera de Corintios, y vamos a verlo acá enseguida. En Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 32, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como ven ustedes, estimados amigos, las escrituras nos hablan las iglesias de Cristo y la iglesia de Dios. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Podemos concluir entonces que Cristo es Dios, porque por un lado, Pablo dice a los romanos que las iglesias de Cristo saludan, y por otro lado, en 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 32, dice la iglesia de Dios. Podemos concluir entonces que Cristo es Dios. Repito, Romanos 16 dice las iglesias de Cristo os saludan. Y 1 Corintios capítulo 10 y versículo 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Es entonces Cristo Dios? Muchos concluyen que sí, que así es, porque conjugan estos dos textos, los combinan y dicen, si la iglesia de Cristo y la iglesia de Dios, es lógico concluir que Cristo es Dios, es el mismo Dios. Pues no necesariamente, estimados amigos. Y les voy a decir porque hay una sencilla razón para poder decir que no necesariamente. En Juan, capítulo 17 y versículo 10, dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Vean ustedes que todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Puedo decir entonces que si la iglesia es de Dios, y lo que es de Dios es del Hijo, entonces podemos decir que también la iglesia es de Cristo. No que sea Cristo Dios, sino que lo que Dios tiene es también del Hijo, y lo que tiene el Hijo también es del Padre, que es el único Dios verdadero. Es decir, es como en mi caso, ¿no? La casa de mis padres es también mi casa. Puedo decir, esta es mi casa, aunque en realidad es la casa de mis padres, por citar un ejemplo, ¿cierto? Esta es la idea. La idea es que yo no soy el padre, no soy mi padre, ni soy el padre, ¿no? O sea, yo no soy el padre de familia, ese padre que tiene como propiedad la casa, esta casa, ¿no? Pero puedo decir, esta casa es mía. Y así dicen todos, esta es mi casa, esta es mi casa, esta es mi casa, y es la casa que construyeron sus padres. Entonces, lo mismo ocurre con la iglesia. La iglesia es de Dios, pero también es de Cristo, porque lo que es de Dios es de Cristo
y lo que es de Cristo es de Dios. De tal manera que podemos decir que la iglesia es de Dios, repito, y también en la iglesia de Cristo. Ahora, dentro de la iglesia, la cabeza de Cristo, ¿quién es? Dios. En la iglesia de Cristo, la cabeza es Dios. Lo que implica que no es la misma persona y no implica igualdad, de que son necesariamente iguales o que son la misma persona. Y esto hay que entenderlo con la más absoluta precisión, porque personas sacan conclusiones aceleradas, antojadizas, de pasajes que no enseñan semejante cosa. Emanuel, dicen, significa Dios con nosotros. Por lo tanto, Jesús es Dios, dicen algunos, porque se llama Emanuel. Pero ¿sabían ustedes que ese personaje, Eliú, de la historia de Job, los amigos de, de, um, de Job, ¿no es cierto? Vean ustedes, ¿cómo se llamaba? Uno de ellos se llamaba Eliú, y Eliú significa Dios con nosotros. Entonces podemos decir entonces que Eliú era Dios, no era Dios, porque aunque se llamaba Eliú, que significa Dios es él no era Dios. Como tampoco Emanuel significa que Jesús es Dios, porque Emanuel significa Dios con nosotros. Esos son puntos que son interesantes para considerar, estimados amigos. Bueno, hasta acá quedo y ya estamos conversando más adelante.